Hola, en este vídeo vamos a mostrar cómo dimensionar el conducto principal de una instalación de ventilación o extracción por el método de pérdida de carga unitaria constante. Se trata de uno de los métodos más sencillos para calcular conductos con bajas presiones, inferiores a los 70 pascales, baja velocidad de circulación, inferior a los 15 o 17 metros por segundo, y bajas pérdidas de carga, menor que 0,1 milímetros de columna de agua por metro, o lo que es lo mismo, 1 pascal por metro. Hay que tener en cuenta que este método solo es válido cuando se cumplen estas tres premisas. En este vídeo aprenderás qué significa el concepto de pérdida de carga unitaria, a qué se refieren los conceptos de diámetro equivalente y sección rectangular equivalente, a usar nomogramas para el cálculo de la pérdida de carga unitaria y el diámetro equivalente en instalaciones de ventilación. Y por último, lo más importante, calcular la canalización principal de una instalación de baja presión mediante el método de pérdida de carga unitaria constante. Cuando una corriente de aire fluye por un conducto, pierde parte de su energía por el rozamiento con las paredes. Esta pérdida se corresponde con una disminución de la presión estática entre el inicio y el final del recorrido y se denomina pérdida de carga primaria. Cuando una corriente de aire fluye a través de un accesorio, como puede ser un codo, o por una singularidad como un estrechamiento, se produce otro tipo de pérdida de carga, denominada pérdida de carga secundaria. A fin de simplificar los cálculos, las pérdidas de carga secundarias se traducen a longitudes equivalentes de pérdidas de carga primaria. Esas longitudes se suman a la longitud real del conducto, la cual se conoce como longitud equivalente. El cociente entre la pérdida de carga total y la longitud equivalente del conducto determina la pérdida de carga unitaria, o lo que es lo mismo, la pérdida de carga por unidad de longitud equivalente del conducto. La pérdida de carga unitaria suele medirse en pascales por metro o en milímetros de columna de agua por metro. De forma muy resumida, este método consiste en calcular la sección de los diferentes tramos de forma que la pérdida de carga unitaria sea constante a lo largo de todo el conducto. Esto solo es válido para el conducto principal, el cual corresponde al trayecto o rama de mayor longitud. Los otros conductos no pueden calcularse así y son objeto de otro tutorial. Este método es más sencillo que otros, aunque requiere un equilibrado posterior a la ejecución de la instalación mediante la regulación de los difusores, instalación de trampillas u otras alternativas similares. El procedimiento paso a paso es el siguiente. Primero, determinar el diámetro equivalente y la pérdida de carga unitaria del primer tramo del conducto principal. Segundo, calcular las secciones del resto de los tramos del conducto principal conociendo la pérdida de carga unitaria. Comencemos determinando el diámetro equivalente y la pérdida unitaria del primer tramo, T1, del conducto principal. Antes de empezar, hay que identificar en el esquema el conducto principal. Este se corresponde con la rama de mayor pérdida de carga total o, como ya he mencionado antes, con la rama de mayor longitud. Posteriormente, hay que determinar la demanda total, esto es, el caudal de aire total requerido para la instalación. Esta depende de las características de la zona a ventilar y de su uso, y es posible calcularla a partir de tablas en normas específicas para la instalación que estemos diseñando, o estará fijada a través de otros procedimientos. Por otro lado, es necesario conocer cuál es la velocidad del aire en el tramo inicial. Esta depende de la restricción en el nivel máximo de ruido admisible de la instalación. En la tabla se muestran las velocidades máximas recomendadas para instalaciones de baja velocidad que se corresponden con el nivel máximo de ruido admisible para cada uso. Los conductos, independientemente de su forma real, se calculan a partir de sus equivalentes de sección circular. A partir de la velocidad y conociendo el caudal de aire total requerido, puede determinarse, mediante el uso de un nomograma, el diámetro de conducto de sección circular. A ese diámetro se le conoce como diámetro equivalente.
Asimismo, el nomograma permite determinar a la vez la pérdida de carga unitaria correspondiente. Por ejemplo, para determinar en el nomograma el diámetro equivalente y la pérdida de carga unitaria para una velocidad recomendada de 5 metros por segundo y un caudal de 5.000 metros cúbicos hora, se comienza seleccionando el caudal requerido, 5.000 metros cúbicos hora, en el eje de ordenadas. Se prolonga una línea horizontal hasta la intersección con la línea oblicua de velocidad, en este ejemplo, 5 metros por segundo. A partir de esta intersección puede determinarse el diámetro equivalente y la pérdida de carga unitaria, en este caso 580 milímetros y 0.43 pascales por metro. En el caso de querer instalar un conducto de sección rectangular, hay que determinar una sección que mantenga la misma pérdida de carga unitaria que la sección circular calculada. A esta sección, de forma distinta a la circular, se la conoce como sección equivalente. Esta conversión puede hacerse a través de una tabla de equivalencias o aplicando un factor de corrección. Continuando con el ejemplo anterior, si lo que se busca es un conducto rectangular con relación de aspecto 3:1, adecuado para los 580 milímetros de diámetro equivalente que he calculado anteriormente, habría que seguir este procedimiento. Se localiza la curva vinculada al diámetro equivalente calculado anteriormente. Luego se localizan en el diagrama dos puntos cuyo cociente b partido por a sea 3, por ejemplo, b igual a 6, a igual a 2, y b igual a 60, a igual a 20. La intersección entre la recta resultante de unir ambos puntos y la curva del diámetro equivalente mostrará las dimensiones del conducto rectangular con la relación de aspecto deseada, en este caso 950 por 320 milímetros. Una vez fijada la pérdida de carga unitaria, es posible determinar los diámetros equivalentes del resto de tramos del conducto principal. Esto es posible porque se ha establecido como premisa que la pérdida de carga unitaria es la misma para los demás tramos, y además se conocen sus caudales de aire respectivos. Veamos cómo se resuelve para el tramo T2. El caudal que pasa por este tramo es de 3.000 metros cúbicos hora, ya que se desea que cada difusor tenga un caudal de 1.000 metros cúbicos hora. La pérdida de carga unitaria calculada anteriormente es de 0.43 pascales por metro. Ahora, la línea vertical correspondiente a la pérdida de carga unitaria la intersectamos con la línea horizontal correspondiente al nuevo caudal. A este punto le corresponde un diámetro equivalente aproximado de 500 milímetros y una velocidad de 4.5 metros por segundo. Las dimensiones del conducto rectangular de sección equivalente se pueden calcular siguiendo el mismo procedimiento descrito anteriormente. El resto de tramos del conducto principal se dimensiona siguiendo exactamente el mismo proceso hasta llegar al último tramo. Espero que este tutorial os haya resultado instructivo y útil. Hasta el próximo vídeo.